y el pienso submucoso. El mientérico viene a ser el de Auerbach, que va a regular la motilidad, el movimiento, y el submucoso, las secreciones y el movimiento. ¿Qué más hemos visto? De que el sistema gastrointestinal tiene que ver con el eje intestino-cerebro. Nosotros, si vemos del 100% de neurotransmisores que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿cuántos tienen su origen en el intestino? El 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que para lo que es conducta, lo que son emociones, lo que es defensa, tiene que ver con el intestino. Entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, ¿quién le da la información al cerebro de la visión? ¿Quién le da la información? La retina. Entre la retina y los neuroganglionares que informan las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el gusto. ¿Quién le da la información al cerebro del gusto? Las papilas gustativas. ¿Y quién le da información del intestino? Lo que ocurre en el intestino, ¿quién le da? El nervio vago. El vago. El vago es mixto, porque es sensorial y motor. Sensorial y motor. Si, por ejemplo, yo quiero sintetizar serotonina, ¿qué información le va a dar al cerebro? ¿Qué debe consumir uno para que sintetice serotonina? Debe consumir triptófano. De tal manera que el triptófano es el precursor para sintetizar la serotonina. ¿Y quién va a producir la serotonina? El 80%. ¿Será el reflexo submucoso o nuestras bacterias que las tenemos en el colon? Nuestras bacterias. A eso se le llama microbiota. Microbiota. ¿Y qué viene a ser la microbiota? Son las bacterias que lo tenemos en el intestino. ¿Cuántos genes tenemos nosotros? A ver, Valdivia, ¿cuántos genes tienes tú? En promedio es 23.000 a 30.000 genes. Pero ¿cuántos genes tiene mi microbiota? ¿Cuánto cree? ¿Será 100.000? ¿Tendrá 1 millón? ¿5 millones? ¿O no se sabe? Se estima que son 5 millones de genes que tiene nuestra microbiota. Porque nosotros tenemos, al final nuestro cuerpo hace simbiosis con las bacterias. Lo que hace la bacteria es movilizarnos a nosotros. Por cada célula de nuestro cuerpo tenemos 10 a 100 bacterias. De tal manera que estamos muy involucrados con nuestra microbiota. Inclusive hablábamos del trasplante de microbiota humana, ¿se acuerdan? Y en eso estábamos. El importante es el tránsito de los alimentos a través de el tracto gastrointestinal, boca, ano. Y hay la ley del intestino. Pero la ley del intestino siempre se cumple boca, ano. Por más que yo lo voltee al individuo y ofrezca resistencia a la gravedad, siempre va a ser boca, ano. Entonces, ¿cuánto permanece en boca, en el esófago? Porque son segundos. ¿Cuánto mide el esófago? ¿Tienen idea cuánto mide el esófago? Muy bien, señor. 25 centímetros, es promedio normal. Miren, y tan solo permanece segundos. Y depende de un esfínter esofágico superior e inferior en lo que es el reflejo de devolución. En el estómago, promedio de 1 a 3 horas, que va a depender si el alimento es azúcar, o el lípido, o el proteínas. ¿Cuál es más lento? Los lípidos, después las proteínas, y lo más rápido, por eso que se puede encontrar que azúcares. Que va al intestino delgado en su porción duodeno y ayunoilión, y permanece, miren, 3 a 5 horas. Pero en el colon permanece días.
¿Por qué se da ese mecanismo? Porque ahí está nuestra bacteria, nuestra flora bacteriana. ¿Qué hace la flora bacteriana? No tan solo va a cumplir un aporte metabólico, sino de defensa, memoria, aprendizaje, conducta, emociones, etc. Vamos. ¿De qué está constituido la musculatura del tracto gastrointestinal? Es un músculo liso, unitario, no es multi, es unitario. De tal manera que ustedes han estudiado la sarcómera, el músculo esquelético y el estriado. Y han visto ustedes que de Z a Z, ¿qué viene a ser? Una sarcómera. Y además tenemos filamentos gruesos y filamentos delgados. Correcto. En el filamento delgado que teníamos, la actina, F, la tropomiosina y una proteína reguladora que era la troponina, la I, la C y la T. Correcto. Y aparte que la que daba estabilidad, ¿quién era? La nebulina. En el filamento grueso tenía la principal proteína, la del mayor peso molecular, ¿cuál era? La titina. Y tenía una cola, un cuello y una cabeza, que eran las meromiosinas pesadas y ligeras. Aquí no existe el mecanismo de troponina, no existe. Y no hay sistema T. No sistema T. ¿Para qué el sistema T? Para que existieran esas invaginaciones. ¿Se acuerdan o no de esas invaginaciones? Era así y había invaginaciones. Y acá estaba el retículo sarcoplasmático. ¿Para qué era? Sistema T. Para que se propague el potencial de acción muscular y que provoque la activación de unas proteínas acopladas eléctrico-mecánico. ¿Cómo eran las proteínas? La dihidropiridina y la rianodina, que liberaba calcio para que se dé la contracción muscular. El músculo liso, el sistema de retículo endoplástico es muy pobre. Y este calcio, ¿de dónde depende? Del electro. ¿Y a través de qué ingresa el calcio? A través de unas estructuras que se le llaman las caviolas. Las caviolas. Y aquí no hay línea Z. Lo que existe son los cuerpos densos, estos. Porque vean ustedes, cuerpos densos. Que vendría a ser una estructura análoga a quién? A Z. Y hay las uniones GATT. ¿Qué vienen a ser las uniones GATT? Unión GATT, que están asociados, las fibras musculares comparten lo del citosol de una a otra, de tal manera que si se contraen todas. Igual que en el corazón, ¿se acuerdan? Las miofibrias cardíacas, todas eran lo mismo, todas se contraían y todas se relajaban por las uniones GATT, no necesitan un relevo. ¿Qué más podemos ver aquí? El evento ya no es troponina C calcio, ya no es el evento así. Aquí tiene que actuar una proteína que se llama la calmodulina. Calmodulina. Y estas contracciones son muy lentas y generan más fuerza que las contracciones del músculo esquelético. Entonces, de esta manera que lo que ustedes van a ver cuando se contrae el tracto gastrointestinal son ondas lentas así y hay ondas de espiga. Y las ondas de espiga son las que van a provocar contracción sostenida, que no demora segundos, van a demorar inclusive horas, pueden mantener días. Por ejemplo, un hilo paralítico se contrae con mucho dolor y puede provocar inclusive la muerte. En cambio el otro se contrae, se relaja, o se contractura, o sufre calambre, pero aquí no. Son contracciones más sostenidas. El evento, bueno, es otra imagen, que es lo mismo.
tienen los cuerpos densos, la actina y la miosina, lo que están viendo ustedes las cabecitas de miosina sobre los sitios activos de la actina, será un mecanismo de igual, de cualquiera. El mecanismo es el siguiente. ¿De qué dependo para la contracción del músculo liso? Del calcio. ¿De qué calcio? ¿El que está en el retículo sarcoplasmado o del calcio que está en el eje? Está en el eje, porque es cobre lo que tengo acá. Y ese calcio cuando ingresa se une a una proteína llamada calmodulina y forma un complejo, calmodulina, calcio. ¿Y cuál es su función de ese complejo? Activar a una enzima. A la enzima, es una quinasa al final, la miosina que ligera quinasa, la activa. ¿Para qué la activa? Para que fosforile las cabecitas de miosina. Al fosforilar las cabecitas de miosina, que permite de que la actina se mueva a través del filamento grueso, en este caso de la miosina. Quien regula este mecanismo, porque siempre la actina se encuentra cubierta con sus sitios activos, ¿con quién? Ya no hay troponina acá. Una estructura análoga a la troponina vendría a ser la caldesmona. ¿Y qué hace la caldesmona? Bloquea los sitios activos. Entonces, cuando se da la contracción, la caldesmona se retira y se da la contracción. Se relaja, la caldesmona se retira. Entonces, este mecanismo está asociado a dos enzimas, a esta quinasa y a una fosfatasa. Donde está la quinasa, se fosforila y se da la contracción. Y la fosfatasa lo que hace es relajar. Y nuevamente la caldesmona bloquea el sitio activo de la actina. Este mismo mecanismo se da en el útero, por ejemplo. Esto es lo que se naturaliza. Potencial marcapaso. El músculo liso tiene ondas lentas. Toda célula nunca se encuentra totalmente relajado. Hay un tono, una propiedad del tonotropismo. Y en el músculo liso hay unas ondas lentas, pero que no generan contracción. Estas ondas lentas se dan por minuto 3 a 12, pero esas ondas lentas pueden generar potenciales de acción, quiere decir contracción. ¿En qué caso? Por ejemplo, cuando hay distensión. Llega el bolo alimenticio, hay unos mecanorreceptores que responden y se da una contracción. Aumenta el peristaltismo. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo tengo estímulo parasimpático, mediador de parasimpático a nivel del tracto gastrointestinal? Es la acetilcolina, conocido de ustedes. Esta acetilcolina puede actuar sobre dos tipos de receptores, nicotínicos, muscarínicos. Los nicotínicos ya saben que es N1 o N2, y los muscarínicos son del M1 al M5. ¿Cuál de ellos actúa en el tracto gastrointestinal? Nicotínicos o muscarínicos. ¿Cuál creen? Muscarínicos. Nada que ver aquí con los nicotínicos. Si yo tengo un cólico y sé que el cólico está dependiendo de los receptores muscarínicos, ¿con qué puedo bloquearlo? ¿Con curare o con bromuro de iosina? ¿O con atropina? ¿Con qué puedo bloquearlo? El bromuro de iosina y la buscapina. ¿Y qué es la buscapina? La atropina. Entonces bloqueo el receptor muscarínico y soluciono el problema del cólico. En cambio, ¿qué necesitaba más ustedes cuando tenían gases? Tenían flatulencia. Necesitaba su maldecito de anís. ¿Y qué tiene anís? Atropina. Y si tienen anisado, mejor. Una copita de anisado solucionaba el problema, porque el anisado también tiene atropina. En cambio, miren, el estímulo simpático, ¿qué es lo que provoca el estímulo simpático? Ya no despolarización, lo que va a provocar es una hiperpolarización. Quiere decir, cuando yo estoy en lucha o huida, ¿cómo se encuentra mi tracto gastrointestinal? ¿Cómo se encuentra? Está hiperpolarizado. ¿Habrá motilidad o no habrá motilidad? No hay nada. ¿Ya? Lo único que sí, más bien, cuando estoy asustado, lucha o huida, los peajes, ¿no? ¿Qué hacen? Se cierran. Todos los peajes. ¿Por qué? Porque estoy en lucha o huida. Estoy preservando mi integridad.
Ahora, existe un complejo migratorio intrínseco, ¿no?, en el tracto gastrointestinal. Y eso está regulado ¿por quién? Por el marcapaso. ¿Cuál es el marcapaso? ¿Recuerdan? Las células intersticiales de Taft. ¿Cuántas contracciones se dan en el estómago por minuto? 3. Si ustedes las pueden establecer, inclusive cuando tienen hambre, establecen ese control. Son 3 contracciones por minuto. Las contracciones, por ejemplo, en el intestino delgado son 12. La contracción en el colon va a diferenciar si es el ascendente, el transverso o el descendente, entre 8 y 9. Y eso está regulado por las células intersticiales de Taft. Motilidad. En la motilidad usted puede tener movimientos de mezcla y movimientos de propulsión. Los movimientos de propulsión vienen a ser el peristaltismo. Los de mezcla son los de segmentación. El ejemplo que yo tengo aquí, el esquema, son los de propulsión, peristaltismo. Aquí de amarillo es el bolo, estoy aplicando la ley del intestino, acá está la boca, acá está el ano, y siempre sigue ese tránsito, boca-ano. Entonces, hay una contracción posterior al bolo y una relajación anterior al bolo. Quiere decir, tengo el bolo, aquí voy a relajar y aquí voy a contraer, y hago ese mecanismo. Ese se llama el mecanismo de propulsión o peristaltismo. Y se integra a través de neuronas, de lo que corresponde del tracto gastrointestinal, y tengo 2 neurotransmisores que provocan a posterior del bolo contracción. ¿Quiénes son los neurotransmisores? La acetilcolina y la sustancia P. Y anterior al bolo tengo que tener una relajación para que avance, y ahí tengo el óxido nítrico y el BIT, que es el BIT, el péptido intestinal vasoactivo. Péptido intestinal vasoactivo. De tal manera que de esa manera voy a permitir la propulsión del bolo alimenticio. Voy a producir relajación en la parte anterior al bolo y en la posterior contracción y avance. En cambio, cuando tengo movimientos de mezcla, quiero mezclar el bolo con las enzimas. Ese movimiento viene a ser de segmentación, no es avance, sino es mezcla. Y en ambos sitios tengo contracción y relajación. Vean ustedes acá. En ambos sitios se da. De esta manera, lo que voy a hacer es favorecer la acción enzimática o la mezcla de las secreciones con el contenido alimenticio, ya sea bolo, quimo, kilo, qué sé yo. La motilidad. ¿De qué depende la motilidad? De la motilina. La motilina que lo produce son unas células que se llaman células M, y lo que van a favorecer es el movimiento. Por ejemplo, en el esófago es un movimiento peristáltico, a base del bolo, ¿hacia dónde? Hacia el estómago. Y en el estómago tengo peristaltismo, una mezcla. Pero en el intestino delgado tengo mezcla, para que se dé absorción. Pero en el colon, lo que llega al colon, a través de la válvula ileocecal, ya son heces líquidas. Asciende por el ascendente, después por el transverso, en el transverso ya son semisólidos. Y cuando van al descendente y hacen una presión de 18 milímetros de mercurio, se estimulan unos movimientos. ¿Qué movimientos? De masa. Es un tipo de movimiento de propulsión. ¿En quién desencadena esas contracciones de masa? El parasimpático. ¿A través de quién? De la acetilcolina. Y ya ustedes saben de que existe un músculo puborectal, que el ángulo entre el recto y el colon es ángulo de 90 grados. De esta manera, en el recto tenemos ese o no tenemos ese en el recto. No hay ese. Las heces, ¿dónde están? En el colon. De tal manera que ese músculo, el cubo rectal, es importante para la continencia de las heces. Ya les voy a hablar como la explicación, no voy a adelantarme. Entonces, por ejemplo, ¿quién estimula la motilidad?
parasimpático. En cambio, el simpático no. Pero vean ustedes aquí, por ejemplo, las señoritas, cuando están en época de síndrome premenstrual, les gustan los chocolates. Los chocolates me van a decir que me ha dado un medio hipertónico, un medio hiperosmótico. ¿Les aumenta o no les aumenta la motilidad, el tránsito intestinal? Les disminuye. ¿Ya? Van a tener estreñimiento y van a tener megapolvo. ¿Producto de qué? De los chocolates. La temperatura es importante, por ejemplo, si consume un adobo, no va a ser la temperatura, va a estar el frío el adobo, tiene que ser caliente. Mejora el tránsito, la motilidad. pH es importantísimo, un pH alcalino es mejor tránsito. En cambio, el ácido disminuye el tránsito. Por ejemplo, consumir un alimento con rocoto disminuye la motilidad. Drogas, bueno, acá tienen para entretenerse, hay drogas, hormonas que estimulan unos y otros que inhiben. El grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo es importante que denoten lo siguiente. Si nosotros vemos la longitud del intestino delgado, es aproximadamente 7 metros. 7 metros, 300 centímetros. El diámetro del intestino delgado es 2.5 centímetros. Si ustedes le calculan el área de superficie absortiva del intestino delgado, les va a dar aquí casi 0,5 metros cuadrados, pero realmente les da 478 centímetros cuadrados, pero dimos a 0,5 metros cuadrados. Pero en el intestino delgado yo tengo unos pliegues. ¿Cómo se llaman los pliegues? A ver, Rodríguez, deja tu celular. Las vellosidades. No. Una cosa es vellosidad, otra cosa son los pliegues. Las tripas del dios. No, las tripas son parte de las vellosidades. En los pliegues de Kertring, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan de los conviventes? Seguramente lo visto en histología, en anatomía. Bueno, ¿el intestino grueso tiene o no tiene pliegues? No tiene. El que tiene es el intestino delgado. ¿Para qué? Para aumentar la superficie de absorción. ¿Quién tiene más vellosidades, el intestino delgado o el grueso? El delgado, porque tiene que absorber, su función es absorber. Lo que se absorbe, por ejemplo, de nutrientes, agua y electrolitos son 7.5 litros, en cambio en el otro lado es 1.5 litros en el grueso. Y lo que se absorbe son electrolitos también. Entonces, miren, si yo tengo pliegues de Kerkering, me va a dar una mayor superficie multiplicado por 3. Vellosidades por 10. Las microvellosidades por 20. Si yo multiplico 3 por 10 por 20, ¿cuánto me da? 600. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico 0,5 por 600, me va a dar esto 300 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ahora recuerden lo que han estudiado durante el curso. Individuo de 1,90 metros de altitud, ¿cuál es su área de superficie corporal? Quiere decir, ¿cuánto de piel tiene? No llega ni a 2 metros. ¿Ya? No llega ni a 2 metros. Por ejemplo, un bonsai de 1,60 m, 1.7 metros cuadrados. Ahora, me voy a área de superficie alveolar. ¿Se acuerdan los alveolos? ¿Qué área tenían? Son casi 100 metros cuadrados, de 70 a 100 metros cuadrados. Entonces díganme, el cuerpo humano está expuesto en un entorno mayor a través de sus vías respiratorias, a través de la piel, o es a través del área absortiva intestinal. No, que es como una cancha de tenis en dobles. El área lo grande. Son 300 metros cuadrados, señores. Entonces, ¿es una puerta de entrada de patógenos o no? ¿Sí o no? ¿Es una entrada de antígenos? Sí. Pero sí tenemos más bien una barrera que
se llama la barrera intestinal. Pero ¿qué pasa si esta barrera ya no es barrera e ingresa todo? Ahí tengo serios problemas. Serio, es como, no sé si les hablé de Hipócrates o ustedes. ¿Quién es Hipócrates? Un jugador de Belgrano, ¿cierto? Hipócrates. ¿Cuántos años antes de Cristo nació Hipócrates? 400 años antes de Cristo. Es el padre de la medicina. ¿Y qué decía? El origen de todas las enfermedades, ¿en dónde estaba? En el intestino. Hay un señor, un ruso, que siempre me olvido el nombre. Entonces me olvidó, solo sé su nombre. Ilian. Ilian. No me acuerdo, le dieron premio Nobel a este ruso porque él dijo, el primero que dijo Ilian Metcovich, no me acuerdo. A ver, está en internet ustedes, coloquen ahí, a ver, está en internet, metan el dedo, coloquen ahí, premio Nobel de 1908, el microbiólogo, el padre de la inmunología. Han hecho inmunología, ¿no es cierto? Padre de la inmunología, ¿cómo se llama? Juan, y no, a veces Leonardo. A ver, deletréamelo. No, como hombre fue. M. Ya. Ilia. A. Ya. M. Cite. Cot, ¿no? Ahí está. Meshcot, así. Me gusta esa pronunciación rusa. Algún ruso tiene ese tipo de mí, ¿verdad? Ya habla como ruso. Este señor es algo interesante lo que decía. ¿Qué decía este señor? Le dieron el premio Nobel porque es el primero que estableció la fagocitosis por las células fagocitarias. En el año 1908, pues bueno, le dieron este ganado. Pero ¿qué habló posteriormente? Era un microbiólogo, este ruso. Habló lo siguiente, dijo, la muerte de los humanos se origina en el colon. ¿Qué creen ustedes? ¿Tendrá verdad o no tendrá verdad? ¿Ah? Mientras más médicos ustedes sean, mientras más estudien, van a ver que el origen de las enfermedades está en el endotelio y en las mucosas. Por ejemplo, el nuevo órgano que se hablaba, ¿cuál era? El endotelio vascular. Dígame una enfermedad que no esté asociada al endotelio. Todas, ¿ya? Todas. Por ejemplo, Alzheimer. Hay ahora muchos estudios que han hecho vagotomías. Le voy a llevar el entorno, ¿no? ¿Qué es una vagotomía? Extirpar el vago. ¿Y el vago qué hace? Lleva toda la información aquí en el cerebro. Y del cerebro da información hacia todas las glándulas, todas las vísceras. Han visto que si yo hago una vagotomía, no tengo riesgo de Alzheimer, ni Parkinson, ni Huntington, ni Corea. Conclusión, ¿a qué llego? ¿Es importante o no es importante el intestino? Sumamente importante. Por ejemplo, el parto vaginal es mejor que el parto por cesárea o no. Hay una parte importante ahí. ¿Cuál es? De que en el parto vaginal el feto, el neonato, tiene contacto con los lactobacilos de la vagina de la mujer y eso potencia su sistema inmunológico. En cambio, los cesariados no. Y ellos tienen múltiples problemas. Y han visto que los autistas, por ejemplo, hay un libro sobre autismo con el eje intestino-cerebro, léalo. Y lo hace una médico que su hijo era autista. ¿Y qué vio? Que todo lo que era problemas cerebrales
de desórdenes de hiperactividad, autismo, que estaba asociado a flora bacteriana. Esto creo que tienen que leerlo. ¿Ok? Muy bien, entonces, regresemos aquí. ¿Por dónde estamos más expuestos? ¿Cuál es nuestro entorno? Nuestro sistema intestinal. Son 300 metros. Ahora, ¿por qué decimos mecanismo de contracorriente? Acá tengo una velocidad y estos son, ¿cómo se llamaban estas? Criptas de Lieberkühn. ¿Ya? Y aquí en las criptas de Lieberkühn yo tengo unas células, hay unas células madre. Y esas células madre me van a dar las células, las enterocromafines, la célula de Goblet, la célula de Panet, las células absortivas. Pero ¿cuál es lo curioso, lo importante aquí? De que las arteriolas se comunican con las vénulas y ya no llegan a oxigenar aquí. Y tan solo oxigenan el 20% y un 80% no. Fisiológicamente no hay problema, porque hay un Schumann, no hay un cortocircuito circulatorio. ¿Dónde viene el problema? Cuando hay éxtasis sanguínea, ahí sí se crea un serio problema. ¿Por qué? Porque se necrosa estas vellosidades. Entonces, ¿qué viene a ser el mecanismo de contracorriente? Los cortocircuitos circulatorios, en que la arteriola va directo a, no en capilarización, directo a quién va, a la vénula. Dicho de otra manera, ¿se oxigena o no se oxigenan las microvellosidades absortivas? No. Tan solo cuánto tiene de oxigenación, el 20%. ¿Okay? Y aquí tengo esta vía ilífera, vía láctea. ¿Qué llevo en la vía láctea? Ya saben, tienen los kilomicrones. Quiere decir los triglicéridos, el colesterol, para que la lipoproteína lipasa pueda digerir, metabolizar los triglicéridos a colesterol, glicerol, monoacilglicéridos, diacilglicéridos. Esto ya lo conocen por bioquímica. Fórmula dentaria. Nuestra fórmula dentaria del adulto tiene 32 piezas. Quiere decir que en mi arcada, ¿cuántas piezas tengo? 16. Está diseñado para moler, desgarrar, triturar. ¿Qué hace? Ortiz. Dime, Ortiz. ¿Qué haces más? ¿Mueles? ¿Roes? ¿O desgarras? Cada uno tiene su especialidad. ¿No? Los incisivos, ¿qué hacen? Roer. ¿Qué hacen los caninos? Desgarrar. ¿Y qué hacen los molares? Triturar, moler, molienda. ¿Qué te gusta a ti más? ¿Ah? Los tres. Muy bien. Quiere decir que estás sana. Como vino de